Oye, ¿de pronto te has puesto a pensar por qué eres como eres y de pronto quieres echarle la culpa a alguien o algo? Yo, por ejemplo, le echo la culpa a las series que veía cuando era niño, a las películas, a las series, a las telenovelas que veía, incluso hasta La Rosa de Guadalupe. ¿Qué? No puede ser. En este video voy a analizar cómo era la época en los 90s, 2000s y cómo ha ido evolucionando poco a poco hasta lo que yo creo que ahora son series más padres, con mejor contenido y con temáticas muy diversas. Entonces quédate y acompáñame a hacer este review. Hola, hola, bienvenidos a un video más y en esta ocasión les traigo una entrega más de la sección opiniones que nadie me ha pedido. Y en esta ocasión quiero hacer un análisis de algunas series o más que series, el contenido con el cual crecimos ha ido formando nuestra mente, nuestra opinión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y voy a hacer como un repaso de series de los 90s, series de los 2000s y series actuales y cómo van influenciando en nuestra vida. Y empecemos por el cine de oro nacional. Fue hace 84 años. Yo recuerdo que cuando yo era muy chiquito, todo el mundo veía las películas de Pedro Infante, de Resortes, Capulina, Clavillazo, etcétera, etcétera. Pero algo que me marcó mucho es la película de Pedro Infante de Nosotros los pobres y nosotros los ricos. En ese México de esa época del cine de oro, que creo que eran los 50, 60, Fue hace 84 años. trataban de reflejar que los pobres vivían felices y los ricos eran infelices, que el ser pobre era bueno y el ser rico era malo. No. El tener era malo y el no tener era pues abundancia, no en lo material, pero sí en lo sentimental y a lo mejor en un bienestar familiar. Y empezaron como creo que a grabar en nuestra mente ciertos mensajes, todas esas películas que veían pues nuestros abuelos, nuestros papás y alguno de nosotros. Yo sí recuerdo haberlas visto cuando yo era muy chico y entonces recuerdo esas películas donde reflejaban eso y ahí empieza lo que yo creo que es empezar a tener mensajes de los medios, en este caso en esa época el cine, que teníamos a la mano la televisión, la prendíamos y pasaban esas películas. También creo que en esa época, o conforme yo fui creciendo al menos, no todo el mundo tenía acceso a la televisión de paga, al cable. Entonces la mayoría que consumíamos, pues consumíamos la tele abierta, la mayoría consumía Televisa, las novelas, los programas que repetían de Estados Unidos y los pasaban aquí en México. Recuerdo una serie de los 90s muy icónica creo de la época, es la de Beverly Hills 90210, donde, esperen, voy a buscar y les voy a poner aquí la foto del cast de esa serie, donde en esa serie todos eran blancos, ricos y algo muy importante. Creo que de pronto en las producciones tratan de reflejar una realidad que no existe. ¿Qué? No puede ser. Algo que no es real y eso sucedía muchísimo en esa época. ¿Por qué? Porque todos eran blancos, ricos, tenían promedio, no sé, 25, 30 años. Esos actores hacían papeles de preparatoria. En esa época, la primera temporada de Beverly Hills 90210, me acuerdo que iban en prepa. Después van pasando los años, van pasando las temporadas y llegan a la universidad, pero desde la prepa ellos tenían, las mujeres, un cuerpazo, los hombres súper musculosos, todos súper atractivos y entonces uno como espectador de 13, 14 años que estaba viendo esas series o esas películas, te daban el mensaje del yo quiero ser, porque al final de cuentas muchos de los mensajes de la televisión es un quiero llegar a ser o yo quiero ser o son aspiracionales. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo estaba súper delgado y entonces yo quería ser musculoso, quería verme como esos actores y esos personajes, quería ese estilo de vida que no lo tenía. Lo que yo creo que aquí está mal es tener esos mensajes y creer que así es la vida real. Siento que empieza a haber un poco de frustración de la gente que lo ve. No todo el mundo, a lo mejor tú que sí me estás viendo, tenías súper cimentado tu forma de ser, bueno, no tanto los valores, pero sí como el ubicar la realidad. Pero creo que muchos de los jóvenes de esa época, y creo que en la época actual, aunque eso ya está cambiando un poco, como que se frustran o quieren ser y quieren parecer cosas que no son reales. Entonces la tele te da eso, y los programas te dan eso, el internet te empieza a dar eso. Por ejemplo,
en esta foto de Beverly Hills 90210, Brenda era como la morena del grupo, que realmente era blanca pero con pelo castaño. Todos tenían los ojos claros, hasta Brenda, que era la morena, tenía el ojo azul. Creo que la chava pobre era Gabriel, que si no mal me equivoco creo que era judía. El chiste es que había hijos de productores y bueno, al final de cuentas pues Beverly Hills es una zona de gente rica, entonces la serie se basaba en eso, un estilo de vida de adolescentes ricos, de padres ricos. Pero también aquí está interesante el ver cómo en esa época eso era lo que vendía, como en su momento pues RBD y como en su momento Élite sigue vendiendo, porque es aspiracional, porque quieres ir a una preparatoria así, tener unos amigos así, que tengan carro, que vistan súper padre, que se vayan de antro todos los fines de semana y derrochen el dinero y tengan un bonito vivir. Entonces yo me acuerdo que en esa época también fue un poco polémico porque empezaron a tocar en esa serie temas que al menos en mi casa no es que estuviera mal visto, pero como que se pensaba que eran temas fuertes. Es decir, que si el aborto, que si perder la virginidad. Y aparte en esa época, me acuerdo en esa serie, Brenda, que se supone que era una chava virgen, entonces para ella era súper importante ser virgen. A quien le iba a entregar su virginidad, que en este caso era el personaje de Dylan, que me acuerdo perfecto, después de entregarle su virginidad era como aferrarse a ese noviazgo y era todavía esa mentalidad que de esa época Fue hace 84 años. donde la mujer tenía que ser virgen. El perder su virginidad era como un tema complicado y empezaba a ver destellos en esa época de una apertura de vivir tu sexualidad. Yo no quiero respeto, yo quiero tener sexo. Pero la verdad es que todavía se respiraba un ambiente machista, a pesar de que fuera una serie de Estados Unidos y que fuera Beverly Hills y que estuviera muy cerca de Hollywood y todo el pedito. Y si volteamos a ver un poquito qué se producía en esa época en la televisión mexicana, pues se producían telenovelas muy melodramáticas. Digo, todos amamos a Soraya Montenegro. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo. Pero al final de cuentas, pues Soraya Montenegro es un personaje muy tóxico. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Si es que lo tienes, bruja del demonio. Y siento que esas telenovelas que fuimos viendo conforme fuimos creciendo, incluso nuestros papás las vieron, fueron marcando nuestra formación, la formación de tus papás y la formación tuya. No quiere decir que solo la televisión te educó, pero sí es un foco muy importante de información que te fue formando. Entonces me acuerdo que en las telenovelas la pobre y abnegada era la que al final triunfaba, el rico era el malo, la pobre era la de piel morena o de nombre muy coloquial o muy común. Ejemplo, RBD. RBD se supone que todos eran ricos. ¿Y quién era la pobre? Lupita, ¿no? Lupita de pelo negro era la pobre. Era lo que tenía que suceder y era lo que nos va dejando la televisión y el ser dramático. O sea, por ejemplo, la telenovela de esta Laura León, la de Dos mujeres, un camino, te enseñaba que las mujeres tenían que aguantarse de que el esposo le pusiera los cuernos y que estaba bien que el hombre fuera machista y tuviera dos mujeres o incluso hasta tres, y eso se manejó en esa época. Después todo fue cambiando, empezaron a poner más contenido diferente o de actualidad, pero eso tardó tiempo, eso se tardó, eso no fue tan rápido. Entonces a lo que quiero llegar con la televisión mexicana y las novelas es que nos enseñaron que la vida tenía que ser dramática, aspiracional, conflictiva, las relaciones deberían ser tóxicas y celosas, y eso nos enseñó el melodrama mexicano. Ahora, fueron habiendo otras telenovelas, pero la apertura creo que en la televisión fue muy poco a poco, y creo que fue hasta hace no mucho, hasta yo creo hace unos 5 años que empezaron a tocar otros temas: drogadicción, homosexualidad, infidelidad, relaciones abiertas, aborto, etcétera, etcétera. Ya se empezaron a tocar en la televisión mexicana. Eso antes estaba prohibido. ¿Qué? No puede ser. Entonces el dueño de la televisora era quien regía qué temas se tocaban, qué temas sí y qué temas no. Por ejemplo, los Aristemos, la Juliantina empezaron a hacer éxito, creo que porque el público empezó a demandar ese contenido. Un público ya más joven, un público más actual. Entonces, si comparamos con un contenido actual, fíjense que a mí he visto que en los últimos años me gusta ver algo que yo le llamo contenido más joven. Contenido más joven tanto en la televisión o en los medios
digitales, pero también contenido más joven de personas cercanas a ti. Entonces yo de pronto tengo conversaciones con personas más jóvenes que yo y me gusta enriquecerme de su pensamiento y de pronto no empato en todo con ellos. Choco con ellos, de pronto no estoy de acuerdo, pero al analizar como el trasfondo de lo que estamos platicando, me doy cuenta que yo pienso como pienso porque tengo otro tipo de educación. Entonces cuando me empiezo a abrir a tener otra visión diferente, de no pensar lo que el otro piensa, pero sí estar abiertos a más posibilidades, entonces eso te hace una persona creo que más analítica. Ejemplo, 13 Reasons Why. Cuando vi la última temporada, creo que ya no recuerdo si vi la tercera. Yo solo recuerdo que vi la primera, que estuvo, que me gustó. Pero después creo que la segunda y la tercera como para mí pasaron desapercibidas. Pero la cuarta temporada fue muy buena y dejaron unos mensajes creo que muy importantes que nos hacen ver cómo viven los jóvenes hoy día la vida. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver el cast para acordarme de las historias. Me imagino que ya la mayoría de ustedes la vieron, entonces no va a quemar ninguna escena de lo que voy a decir. Por ejemplo, en esa serie había drogadicción, tocaron el tema del VIH y no solo del VIH sino del SIDA. Justin al final muere de SIDA y creo que es un tema, un mensaje importante donde le dicen a los jóvenes cuídate, o sea, cuídate, si tienes relaciones sexuales protégete y al final si te vas a drogar también las consecuencias, porque muy probablemente todos sabemos que se drogaba, el personaje se drogaba en la serie y a lo mejor no se contagió por una relación sexual, pero sí por usar jeringas contaminadas. Entonces también te dice las consecuencias de drogarte, de tener sexo sin protección, el uso de armas, el bullear, las consecuencias de ser bully con alguna persona o de ser una persona que recibe bullying y no levantar la mano para pedir ayuda. Y empezó a tocar otros temas que a mí se me hicieron súper interesantes y una escena que a mí me marcó y fue que empecé a comparar el cómo vivo la televisión o el contenido que yo decido consumir en streaming o en medios digitales, porque hoy en día nosotros ya tenemos el poder. Antes, cuando había Televisa, TV Azteca y muy poquitos teníamos acceso a internet, decíamos, bueno, es el contenido que hay, es lo que estoy consumiendo, pero hoy tú tienes el poder de decidir qué contenido ver y qué contenido no. Habrá uno que te guste más que otro, pero yo sí los invito a estar como abiertos a tener un mundo de posibilidades y poder entonces decidir, lo vi, no me gustó, lo vi y sí me gustó. Y bueno, regresando porque ya me estoy desviando, la escena que creo que a mí me marcó y entonces empecé a reflexionar cómo lo vivía hoy día o el contenido que se produce hoy día y cómo era el contenido con el cual yo crecí, que dije, voy a grabar este video con este tema porque a mí se me hace interesante, es una opinión que nadie me ha pedido, pero yo la quiero expresar. Una de las escenas que a mí me marcó fue donde está Zack en la azotea de un edificio y están caminando en la orilla. Zack como que quiere echar por la borda su vida, trae como un trauma dentro de sí que no ha trabajado y entonces ya su vida le vale madres y quiere echar todo a perder. Y está con su mejor amigo Alex y entonces Alex, que se empieza a sentir atraído por Zack, le da un beso en la boca. ¿Qué? No puede ser. Pues cuando le da el beso en la boca, Zack como que se saca de onda, no se lo corresponde y le dice, es que no me gustas. Y entonces Alex se siente como intimidado, como apenado. Él dice, bueno, me voy. Y Zack le dice, no, quédate, hay que seguirla pasando padre, le estamos pasando padre, quédate. Y entonces siguen pasando un momento de amigos padre y entonces ahí yo vi la diferencia. Si esta escena se hubiera hecho, no sé, 20 años antes, en los 2000, lo que hubiera retratado la televisión Zack le hubiera dado un madrazo en la cara a Alex y lo hubiera tirado al piso y se hubiera hecho el dramón de ¿cómo? ¿Por qué me besas? Y ya saben, el drama que veíamos en las telenovelas mexicanas. Y entonces ahí me di cuenta que la mentalidad de la gente sí está cambiando, que el contenido de la televisión está ayudando a que cambiemos nuestra mentalidad. Y entonces fue que empecé a ver esas diferencias del antes y el ahora. Y por ejemplo, está Jessica, otra escena que a mí yo dije, pues es que esto es totalmente diferente, donde Jessica pues andaba con Justin. En el momento en que Justin se va al centro de rehabilitación y regresa, Jessica pues quería regresar con Justin y Justin le dice, no,
espérame, yo necesito un momento a solas, no quiero andar con nadie. Entonces Jessica, un poquito por coraje, un poquito por quizá agarrar ese clavo para superar a Justin, empieza a salir con otro de los personajes del equipo de fútbol y en la serie se ve cómo Jessica empieza a vivir su sexualidad. O sea, no es el típico personaje de la telenovela mexicana donde es rechazada y se queda esperando a su príncipe azul o al coprotagonista toda la temporada o toda la novela hasta que regresa y se queda casta y pura. No, Jessica es el personaje de las mujeres actuales donde viven su sexualidad plenamente, donde no tienen que ser juzgadas por vivir su sexualidad. Jessica, pues evidentemente cuando anduvo con Justin, vivía su sexualidad plena con Justin, empieza a andar con este otro personaje que ahorita les digo el nombre porque no me acuerdo, ya les chequé el nombre. Es Diego Torres, el nuevo novio de Jessica, donde se ve en la serie que vive en su sexualidad y no pasa nada y no la juzgan, no la llaman con algún mote por vivir su sexualidad plena y eso está padrísimo, lo que antes no sucedería, ahora está sucediendo. En esta serie, como la de Control Z, que también empiezan a tocar otros temas, que también la vi, me encantó, tema de actualidad, muy diverso. Y aparte, ¿saben qué me gusta de las nuevas series? Y que es una realidad ahora, que ya no existen los grupitos, como por ejemplo en Chicas Pesadas. Había el grupito de las fresas, niñas nice, el grupito de las nerds, el grupito de las chavas rockeras, y que eso existía en muchas películas, en muchas series, en muchas novelas, y ahora ya no. Ahora los grupos son muy diversos. El guapito se junta con el nerd, también se juntan con la chava lesbiana, y también se juntan con el gay, y se juntan con el bisexual, y se juntan con el drogadicto que quiere salir de las drogas, o sea, los grupos de amigos ahora son muy diversos, y eso también lo he visto en la vida real, y eso me gusta. O sea, que no se estereotipen, que ya no se encasillen en grupitos de. Simplemente si haces match con alguna persona porque quieres ser su amigo o te gusta cómo piensa, pues está padre que se unan y generen vínculos de amistad. O por ejemplo La Rosa de Guadalupe, que sí empezó a tocar temáticas muy diferentes que no se tocaban en las telenovelas, pero al final de cuentas creo que está mal llevado, está mal informado, entonces simplemente lo hacen melodramático, te ponen en el cerebro ese chip del mensaje del melodrama, donde simplemente te empatizas contra los personajes y dices, sí, pues sí, yo también tengo que sufrirlo de esta manera. Entonces tu vida la empieza a ser muy melodramática, pero al final no tienen una conclusión padre, simplemente tienen un milagro y te quedas pensando, y luego te atrapa el melodrama, pero no te da un mensaje, una conclusión padre, yo creo. ¿Qué? No puede ser. Y antes de que se me escape, la novela de Carrusel, por ejemplo. No sé si ustedes vieron la telenovela de Carrusel, un Carrusel de niños, donde salía Ludvica Paleta como María Joaquina, la güerita rubia de ojo azul, y salía Cirilo, el niño afroamericano, donde María Joaquina lo rechazaba por ser afroamericano, y estaba Jaime Palillo, ya me acordé del personaje, el niño gordito, la niña gordita que se comía la torta, y estereotipaban a la gordita romántica que se comía la torta antes del recreo, y empezaban a crear ciertos perfiles. Que creo que eso impulsó un poquito a que después nosotros fuéramos crueles con otros compañeros. Que a la gordita le decías, no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo al gordito, al compañero gordito le decías Jaime Palillo, y si querías insultarlo le decías Cirilo. Y empezó a generar eso que no lo veíamos cuando consumíamos ese contenido antes, pero ahora sí podemos escoger qué ver. Entonces yo te invito a ser más analítico con el contenido que ves, con el contenido que consumes, y que decidas ver muchos tipos de contenido y decidas qué te gusta, qué no te gusta, qué sí te aporta, qué no te aporta. Pues hasta aquí el video en esta entrega de opiniones que nadie me ha pedido. Espero que te haya gustado. Oye, ¿y tú también has sentido que esto que yo estoy diciendo en este video, o sea, opinas igual que yo, o crees que estoy debrayando, alucinando, o realmente si has visto este cambio generacional entre el contenido que antes consumíamos al de ahora? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, coméntame aquí abajo si sí voy bien o me regreso, y también coméntame cuál es la serie que más te ha marcado. Creo que a mí Beverly Hills sí me marcó mucho. Melrose Place, creo que esas dos series me marcaron mucho. En telenovelas, la de Soñadoras, por supuesto, me marcó. Entonces tú coméntame qué serie te marcó. Últimamente las que he visto y que me encantaron fue la última temporada de 13 Reasons Why, la de Control Z, la de Valeria, que ya estoy esperando la segunda temporada. Entonces tú coméntame aquí abajo qué series te gustaron, cuál me recomendarías, y cuéntame si estás de
de acuerdo con esta opinión. Entonces hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un like y no olvides suscribirte. Suscríbete, encuentra el botoncito por aquí de suscripción, activa la campanita y todo eso que se hace por aquí. Y recuerda que en la mayoría de mis redes sociales me vas a encontrar como DanJMZ, aquí te lo dejo. Entonces búscame, también aquí abajito te dejo la liga a todas mis redes sociales. Si gustas y te late, pues nos seguimos por allá y nos comentamos. Cuídate mucho, te mando un abracito y pásala padre. Chao.